Entonces, en cuanto a los sistemas materiales, lo primero es reconocer cuáles son. Ya ahorita que los veamos, ustedes van a decir, ah, pues eso ya lo sé. Entonces, los sistemas materiales es de alguna u otra manera está asociado a la forma como se clasifica la materia, ¿cierto? Ya lo habíamos revisado en algún momento antes. Y tenemos que hay sistemas que llamamos homogéneos y otros sistemas que los vamos a llamar heterogéneos. Los sistemas homogéneos entonces son todos aquellos que nos van a presentar una sola fase. ¿Qué quiere decir que tengan una sola fase? Que cuando nosotros los observamos, ¿cierto? Solamente, ya sea a simple vista o de pronto a través de un microscopio, eh, vamos a ver una sola sustancia. A pesar de que allí hayan varias sustancias, vamos a ver una sola. Entonces, en este caso, en el caso del agua, por ejemplo, permítanme un segundo porque se está descargando esto. Bueno, ya. En el caso del agua, que es una sustancia pura, es un compuesto, ¿cierto? Él está formado por átomos de hidrógeno y oxígeno, pero es una sola, o sea, es una sustancia que si yo la observo en microscopio, no voy a tener presencia de nada más. Es agua, es una sustancia pura. Los compuestos y los elementos de por sí son sustancias puras y hacen parte de los sistemas homogéneos. Por otro lado, tenemos otros sistemas homogéneos que están formados por más de una sustancia, y es lo que nosotros denominamos mezclas homogéneas, que también reciben el nombre de soluciones. Las mezclas homogéneas hacen parte de los sistemas materiales homogéneos. Fíjense que aquí no separamos entre sustancias puras y mezclas, sino que todos los sistemas homogéneos básicamente son aquellos que tienen una sola fase, ¿sí? Que nos van a presentar una sola fase. Por otro lado, tenemos a los sistemas heterogéneos y en ellos vamos a tener dos o más fases. También pueden estar formados por una sola sustancia, como es el caso de una mezcla agua-hielo, ¿cierto? Ambos van a ser agua, es una sola sustancia, solamente que está en dos estados de la materia diferente y eso me genera dos fases porque logro identificar las dos sustancias. Las fases son cada sustancia que yo logro identificar en una mezcla, ¿cierto? Y en este caso tendré dos fases porque veré el agua y aparte el hielo, pero es un sistema heterogéneo formado por una misma sustancia. Y también tenemos otros formados por dos sustancias, que son los que llamamos mezclas heterogéneas, como el caso de la arena y el agua y el aceite, ¿cierto? Ahí tenemos dos fases o más fases podemos tener si hablamos de una ensalada de frutas, si hablamos de una ensalada de verdura, si hablamos de un arroz con pollo, por ejemplo, son mezclas heterogéneas donde tenemos varias fases y podemos distinguir cada una de ellas. Hay dos mezclas heterogéneas que de pronto son un poco confusas porque a simple vista no parecen ser heterogéneas. Y entre esas tenemos los coloides y las suspensiones. Coloides y suspensiones. Ahí tenemos un ejemplo, la mayonesa o la témpera, que para nosotros pueden ser sistemas homogéneos, resultan ser sistemas heterogéneos. Y la diferencia entre las suspensiones y los coloides tiene que ver con la formación de precipitados o con la decantación. Entonces, en las suspensiones tenemos decantación o formación de precipitados y en los coloides no hay formación de precipitados ni hay decantación. Esas dos las vamos a ver más detalladamente, lo mismo que en los sistemas homogéneos las soluciones. ¿Por qué? Porque son compuestos que de alguna u otra manera presentan unas diferencias particulares. El año pasado alcanzamos a hablar de los coloides, mencionamos algunos aspectos. De hecho, si ustedes se acuerdan, hicimos un coloide que era un gel en el laboratorio el año pasado. ¿Sí? Esta vez vamos a recordar un poquito acerca de esos coloides. Entonces, en este momento vamos a hacer el mapa conceptual
de los sistemas materiales. No sé si hay alguna pregunta y una vez finalicemos el mapa conceptual, eh, avanzamos con la explicación de los coloides y la suspensión. Vamos a hablar entonces de los coloides. Como les dije, nos vamos a concentrar en coloides y suspensiones porque el resto de las características, digamos, de las otras mezclas ya la conocemos, ¿cierto? Ya sabemos que una mezcla homogénea, y lo mencionamos, presenta una sola fase y todas las sustancias son miscibles o solubles unas en otras. En las mezclas heterogéneas, pues obviamente tenemos mezclas donde tenemos varias fases y no son miscibles unas con otras, es decir, no se solubiliza una sustancia en otra. Bueno, entonces empecemos por los coloides. Recordemos que los coloides son sustancias que nosotros muchas veces a simple vista consideramos homogéneas, porque para poder ver las partículas que hacen parte de ellas, muchas veces tenemos que tener un microscopio. Sin embargo, tenemos dos fases. Una fase que se llama dispersa y la otra fase se llama dispersora o dispersante, ¿sí? Fase dispersa y fase dispersante. La fase dispersante es aquella en la que en la que se mezcla o, bueno, la fase dispersa. Em, la fase dispersa es la que está en menor cantidad, la fase dispersante es la que vamos a tener en mayor cantidad. Y básicamente tenemos un intermedio entre lo que es una solución, que es una mezcla totalmente homogénea, solución o disolución, y una suspensión, que ya luego miraremos qué son las suspensiones. Bueno, como bien se nota acá, la palabra coloide viene de la raíz griega colas, que significa que puede pegarse. O sea, son sustancias que tienden a ser pegajosas, como la gelatina, ¿cierto? Tiene una forma pegajosa, o los geles también, que son coloides, tienen esa estructura así, o esa apariencia pegajosa. Mm, y ellos lo que hacen, o esa apariencia pegajosa, tiene que ver con el hecho de que ellos forman agregados o forman coágulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la gelatina se cuaja, ustedes ven qué es eso, son como coágulos de gelatina. Pasa también con la sangre, ¿no? Pero bueno, más adelante hablaremos de qué tipo de sustancia es la sangre. Pero básicamente a eso nos referimos con un coloide. Es una mezcla que en apariencia es homogénea, pero observada en microscopio nos muestra una fase dispersa y una fase dispersante, y pues ya vemos de dónde viene su nombre. Y es debido a esa tendencia que tienen para formar agregados o coágulos que les da esa apariencia pegajosa. ¿Ok? Tomamos entonces el apunte de lo que es un coloide. No hay necesidad de escribir qué es un coloide, solamente escribamos coloides. ¿Sí? En términos generales, el Profe, subtítulo sería coloides. Señor. lo que pasa es que no sé si sea yo, pero a mí en la pantalla me sigue apareciendo el mapa conceptual. Ok, perdón. No, no eres tú, soy yo. Es que había dejado la pantalla en pausa. Ok, entonces solamente escribimos como subtítulo coloides y lo que está en texto, que es la descripción general de los coloides. Y ya vamos a ver ejemplos de coloides. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las clases de coloides que podemos encontrar. Tenemos algunos coloides eh, que van a ser líquidos, otros gaseosos y otros sólidos. ¿Eso de qué va a depender? Del medio dispersante. Por lo general, el medio o la fase dispersante o dispersora es la que nos da como el estado final del coloide. Entonces tenemos unos coloides que se llaman soles o geles, y entre esos, bueno, en ese tipo de coloides el medio dispersante es líquido, la sustancia dispersa es un sólido, y entre ellos tenemos la pintura y la gelatina, ¿cierto? La pintura podemos nosotros observar, y es otra de las cosas que uno a simple vista pensaría que es una mezcla homogénea, ¿no? Pero podemos,
microscopio se pueden observar partículas que están suspendidas. Esa es la característica principal de los coloides. Tienen unas partículas que están suspendidas, no se van al fondo, no, no, no es que estén simplemente desaparecidas, sino que están como suspendidas, en este caso, el sólido entre el líquido. Eso pasa con la pintura y con la gelatina. Tenemos otras que se llaman emulsiones, que son los coloides líquido-líquido, reciben el nombre de emulsión. Y ahí tenemos la leche, la mayonesa y las cremas. Y uno diría, pero si la leche se ve homogénea. Resulta que hay unas partículas de grasa en la leche que se pueden observar en el microscopio. ¿Sí? Se pueden ver esas partículas de grasa suspendidas en el resto de la mezcla que es la leche. Igual pasa con la mayonesa y las cremas. También tienen partículas allí que están inmersas dentro de esos compuestos o dentro de esas mezclas. Las espumas. Entonces, ahí tenemos líquido gas. La fase dispersante es un líquido y la fase dispersa es un gas. Y está la espuma de jabón, la crema batida, las mismas espumas que se utilizan en las fiestas y ese tipo de cosas son coloides. Los aerosoles, eh, que son una mezcla donde la fase dispersante es un gas y la fase dispersa es un líquido, y ahí tenemos la neblina, las nubes mismas son aerosoles porque ahí hay una mezcla de gas y líquido. La mezcla gas sólido también nos genera un aerosol sólido y en este caso tenemos el humo. En el humo tenemos unas partículas de dióxido de carbono que son gaseosas, pero también tenemos otras partículas que son una especie de como de cenizas, como de, bueno, que vienen a ser sólidas. Entonces, un aerosol ya sólido es el humo. Por eso hay diferencia entre la neblina y el humo, ¿no? Cuando hablamos de humo está ese dióxido de carbono o partículas de carbono mismo, mientras que en la neblina no tenemos esa misma, y además le dan un color característico, ¿no? Al humo, que es diferente. Tenemos espumas sólidas, que es un sólido y un gas. Y uno diría, pero si ya hay gas sólido como el humo, en este caso el medio dispersante es el sólido. Entonces el coloide va a ir hacia el lado sólido y no hacia el lado gaseoso. Y ahí está el caucho. El caucho es un coloide sólido gas. Tenemos emulsiones sólidas, donde tenemos sólido líquido, sólido líquido como el queso, como la mantequilla, que también son sistemas coloidales. Y por último tenemos un sol sólido, que son las sustancias sólido-sólido, las mezclas sólido-sólido coloidales, y en este caso hablamos de algunas aleaciones que pueden presentar estas propiedades. Entonces, fíjense que son muchas sustancias realmente las que pueden entrar dentro del grupo de los coloides y que no necesariamente van a estar ubicados como una mezcla homogénea, así a simple vista a nosotros nos parece. Son de tipo heterogéneo, los coloides son heterogéneos, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Sí? Pueden parecer homogéneos, pero son sustancias que son de tipo heterogéneo. ¿Listo? Hacemos nuestra tablita de ejemplos y ya continuamos hablando de las suspensiones. Bueno, chicos, ya por tema de tiempo, pues no vamos a alcanzar a hablar de las suspensiones, entonces mañana retomamos esta parte de las suspensiones. Por hoy quedamos hasta aquí y nos vemos nuevamente mañana en clase. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Gracias, profe, chao. Bueno.